Gastón, Nacho, ¿cómo estás? mejor ahora que te veo. Vamos. Muchas gracias por venir, hermano. No, gracias a vos por invitarme. Gastón, otra. Sí, Que estoy atorado y no te lo dije antes de empezar. Y tengo que empezar a tener como ese ritual antes de empezar. Par de cosas. Si me ves mirando para allá es porque estoy chequeando por la batería. bien. La otra es que tratemos de no hablar afuera del micrófono, porque si no, no se graba. Y de no hablarnos arriba. Así que tenés toda la libertad. Cuando vos parás, yo empiezo. Cuando yo paro, vos empezás. Bárbaro. Para no cortarnos y que se grabe toda la conversación lo mejor posible. Hermano, no tenemos tema prehablado. Hablamos como 10, 15 minutos y tocamos 25 temas antes de Me empezar. mareaste. Así Vale. que decime por dónde querés empezar, qué te gustaría hablar hoy. Qué difícil me lo pusiste, porque ya con todo lo que hablamos es como que podremos hablar de... Vamos a hacer un popurrí, me parece. Bien ahí. Pero si me preguntas si tengo una premisa, yo te diría que necesitamos volver al ideal heroico. Ok. Creo que se han perdido ciertos arquetipos. Viste que es muy común y siempre se dice, se habla mucho, y lo he visto en tus entrevistas, que la gente habla de la crisis de la civilización. Lo vemos en las redes, lo vemos en las noticias, parece que el mundo está asistiendo a su propio funeral y no toda la civilización, sino más específicamente la civilización occidental, la nuestra. Hay gente que se preguntará qué es la civilización occidental. Bueno, la civilización occidental tiene tres pilares fundamentales: la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo. ¿Por qué la filosofía griega? Primero porque es la madre de todas las ciencias. Los modernos con Comte van a decir, no, pero eso no es ciencia empírica, es la madre de todas las ciencias tienen su origen ahí. Acordate que en Grecia se da el paso del mito al logos, de explicar todo a través de cuestiones mitológicas, a buscar las causas y las razones. Entonces decimos que en Grecia el logos, que significa razón, palabra, ciencia, estudio, tratado, vio la luz. El derecho romano, porque desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, nuestra vida está regulada por el derecho. Y el derecho que nosotros tenemos acá en Argentina, y acá tenemos atrás la flamante Facultad de Derecho de la UNC, está regulada por ese derecho que tiene orígenes allá, en Roma. Vos te levantás, abrís la canilla, ya hay un contrato de suministro, sí. Entonces, y por último el cristianismo. El cristianismo que viene a enseñarnos o a revelarnos. El cristianismo viene a decirnos, momento muchachos, esto no es la ley de los hombres, vivimos en función de la ley de Dios, ¿sí? Y tenemos un fin trascendente, tenemos un origen divino y tenemos un fin divino. Nosotros estamos acá en un paso, en un proceso pasando una prueba, digámoslo de alguna manera, para ver si volvemos a ese retorno. Pero no el eterno retorno del jainismo, del hinduismo, del budismo. No somos sujetos samsáricos. El samsara es este proceso cíclico de muerte, resurrección y de nuevo y encarnación y eternamente. No, es un proceso que tiene un origen y que tiene un fin muy claro. No es el eterno retorno. Esos tres pilares, la filosofía griega, el derecho romano y el cristianismo, constituyen los pilares sobre los cuales se construyó toda nuestra civilización occidental. Y esa civilización está en crisis porque ha renegado de su altura. Pensémoslo así, hay muchos que dicen que la crisis de la civilización se debe a causas educativas, a causas políticas, otros dicen a causas económicas, otros hablan de más general de cultura. Creo que todos tienen un poco de verdad y yo vengo a añadir otro factor. La sociedad está en crisis porque ha perdido su eje y ha perdido su eje porque ha perdido su arquetipo. Hay muchos arquetipos para mencionar. Por eso yo te hablo del héroe. ¿Por qué del héroe? A ver, o el ideal de héroe, mejor dicho. El ideal de héroe, y como decía Epicteto en sus disertaciones, el inicio de toda doctrina debe ser el estudio del nombre. Vamos a analizar las palabras. ¿A qué me refiero con ideal? Creo que quien mejor lo define es José Ingenieros en su libro El hombre mediocre, léanlo, donde en la primera parte dice: cuando pones tu prueba visionaria en una estrella y tiendes hacia ella con tal excelsitud, inacible, afanoso de perfección y rebelde a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal. Es ascua sagrada capaz de templarte para grandes acciones. Custódiala, si la dejas apagar, ya no se enciende nunca. Tres elementos podemos sacar de esta definición. Que el ideal es como una estrella, una epectasis, una tensión ascensional, algo que nos mueve y que nos eleva, que es perfectible, porque busca la perfección. Y además nos impulsa a hacer algo que es grande, no algo normal. Nos saca de la medianía. Por eso el libro se llama El hombre mediocre.
llama a no ser mediocre, justamente, llama a salir de la medianía, ir más allá, perfeccionarse. Nunca fueron mediocres ni tibios los genios, los héroes, ni los santos, ni los mártires. Entonces, vengo a hacer una reivindicación de ese ideal de héroe. Y tenemos que definir héroe. ¿Qué es un héroe? La RAE define a héroe en su primera acepción como persona extraordinariamente valiente que realiza un hecho o acción extraordinaria. Y otra acepción dice, en la mitología grecorromana, ser nacido de Dios y un humano. Creo que estas dos definiciones, si las desarmamos, podemos obtener una definición, una amalgama de ambas. ¿Por qué te digo esto? Porque sí es cierto que el héroe es alguien valiente, o sea que su acto es principalmente de voluntad. Un acto de voluntad es hacerlo, hacer el bien. Aristóteles en su Ética Nicómaco dice, la voluntad persigue el bien y el intelecto persigue la verdad. Entonces, el heroísmo, que es hacer algo extraordinario, hacer un bien extraordinario, requiere voluntad, pero también requiere inteligencia, porque para hacer algo extraordinario hay que conocerlo también de forma extraordinaria. Quien obra algo extraordinario en el sentido del bien sin conocerlo es un loco, es un demente, lo hace por ciega pasión, pero no sería un acto del intelecto, entonces no sería un acto heroico en todo su esplendor, porque el héroe conoce lo que está haciendo. Y al mismo tiempo, en el acto heroico, ¿por qué te digo que tiene sentido la acepción de grecorromana del semidios? Vamos a decirlo así. Porque nosotros sabemos que somos seres limitados, imperfectos, que tenemos un montón de vicios y un montón de errores. Entonces, ¿de dónde sale esa fuerza para obrar algo de sobremanera extraordinario? Los griegos lo intuyeron muy bien y dijeron, hay una manifestación, una epifanía de lo divino en la persona que obra el bien. Creo que por eso ellos recurrieron a la figura del semidios. Entonces, con todo lo dicho, podemos hacer una definición más o menos sintética de qué es el héroe. El héroe es aquella persona que, habiendo conocido el bien o habiendo conocido la verdad, se entrega al bien hasta el extremo, haciendo de su vida un testimonio de lo trascendente y de lo sobrenatural, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Perdón, no sé si me querés hacer alguna intervención, pero si me dejas seguir, te digo, entonces es imposible hablar de acto heroico sin una ontología del bien, sin una epistemología de la verdad y sin una teología de Dios que una ambas cosas. ¿Por qué? Vos me vas a decir, para amigo, ¿qué acabas de decir? Y yo te voy a decir, mira, si no hay bien y no hay verdad y no hay Dios, no tenemos héroes. Para que haya verdad necesitamos que haya Dios. Y si hay Dios, tenemos verdad. Y si hay verdad, tenemos algo que se amolda a la verdad y algo que no se amolda a la verdad. Eso es lo que llamamos el bien o el mal. De modo tal que hay gente que dentro de las corrientes del relativismo moral o del materialismo o que son meramente fenomenológicos en su análisis de la realidad, niegan la existencia del bien, de la verdad y de Dios. Si querés podemos tratar de dilucidar si Dios es o si Dios no es. Porque quizás yo lo estoy tomando como una acción en este momento para explicártelo, pero vos me decís, no amigo, pará, explícame por qué Dios tendría que existir y podemos hacer un paréntesis y lo explico. Pero yo voy a partir de la idea de que si Dios es, hay algo que se amolda a su voluntad y algo que no se amolda a su voluntad. Aquello que se amolda a la voluntad divina es lo que es bueno y verdadero y lo que no es falso y es mentira. Dicho esto, ¿querés decirme algo? Tengo como 24 cosas para decirte. Primero, Sigo porque primero se me secó la boca, así que voy a tomar agua. Y te escucho. hermano, primero gracias a Dios que existís. Estoy muy contento de haberte conocido y estás hablando con una belleza y una lucidez en los conocimientos, más allá de la fluidez verbal, es admirable. Y nada, soy afortunado de conocerte, empezar por ahí, como todas las flores. Ahora, tengo muchas cosas para decirte y no me quiero ir de tema. Entonces voy a agarrar y voy a hacer como el demonio de Tasmania y agarrar todos los conceptos que me diste, hacerlo un torbellino y devolverte lo que agarres. Entonces, me dijiste, la sociedad occidental, quiero hacer un resumen y después te voy a meter un par de preguntas. Resumen, me dijiste, la sociedad occidental está colapsando. Pensás que una de las principales razones es porque perdimos de vista el ideal de héroe y me dijiste el arquetipo de héroe también y el ideal de héroe. Me dijiste que el ideal de alguna manera actúa como una estrella, actúa como el horizonte, hace que el ser humano sea perfectible y de alguna manera es eso, de que siempre que te vas acercando se va
yendo más atrás, porque nunca no podemos alcanzar la perfección, pero sí podemos cada vez seguir caminando hacia adelante. Entonces, en ese sentido, lo entiendo como una realidad metafísica. Me hablaste de, para que haya un héroe tiene que existir el bien y el mal, para que exista el bien y el mal tiene que existir una verdad, y esa verdad la relacionas con Dios. Hasta ahí estamos de acuerdo, creo que podemos, que lo que estemos de acuerdo o no, va más allá de la conversación. Podemos entrar a qué significa Dios, qué significa verdad. Ahora, yo lo llevo mucho más a los comportamientos y a qué nos une como comunidad y como civilización. Entonces creo que para tener convenciones sociales, para no estar completamente paranoico todo el tiempo de que, mira, hay una cantidad estúpida de personas, no son infinitas, pero habrán pasado más de 100 personas atrás tuyo. Entonces siempre vuelvo a esto y es algo muy repetido en mis conversaciones, de qué hace que estés tranquilo sabiendo que hay un montón de personas caminando atrás tuyo. No sabes lo que tienen en sus bolsillos, no sabes lo que tienen en su corazón. Cualquier persona podría hacerte daño, pero confías en que no lo van a hacer. ¿Por qué confías en que no lo van a hacer? Porque tenemos una moralidad en común que decimos, esto es malo, esto no debería hacerse. Entonces, confías en que ellos no van a actuar en contra de lo que es bueno y lo que es establecido socialmente. Sin esa estabilidad social no podemos ser, no podemos estar en paz, no podemos tener la prosperidad económica tampoco. Entonces, en pos de cada cooperación y tranquilidad psicológica, tanto individual como en comunidad, necesitamos encontrar esas convenciones. Esas convenciones vienen de una moralidad que te define quién es el bien y qué es el mal, y creo que ahí entras en Dios. Cualquier sea tu concepción de Dios. Y podemos entrar en eso y por qué pensás que este Dios cristiano es el verdadero y no uno griego y no, como decía, ¿quién es este chabón? Christopher Hitchens, que decía el monstruo de espagueti en el cielo. ¿Viste? Como burlándose de, bueno, otro que dice Ricky Gervais, que es un comediante británico, dice, bueno, yo soy ateo, pero eso significa que no creo en un Dios menos que vos, porque vos crees solamente en uno y no crees en todos los otros, no crees en Viracocha, no crees en... Entiendo la lógica, entiendo la lógica. Entiendo el punto, como te lo tiro, no creo en eso, porque creo que es una simplificación. Me interesa hacerte un par de preguntas en el medio, ¿sí? Algo con lo que no estoy de acuerdo, porque creo que entra únicamente dentro de cómo nosotros entendemos la realidad, es que dijiste lo de ética nicomaquia o ética nicómano de Aristóteles, que también, como te decía afuera de cámara, todos los libros que me impactaron los dejé a la mitad. Entonces, parte de lo que... esa parte no la tengo. Vi toda la parte de la virtud y el justo medio y toda la movida, pero esa parte no la tengo. Lo que sí dijiste es que el intelecto tiene que estar ordenado hacia la verdad o direccionado hacia la verdad. Me parece que no creo que ese sea el caso. Creo que puede ser que en el mejor de los casos, si vas a considerar que la mayoría de los hombres actúan en pos del bien, creo que sí. Pero el intelecto tranquilamente puede estar direccionado al intelecto en sí mismo. Y creo que de eso va la figura de Lucifer, el traidor de luz. El intelecto como algo en sí mismo y no como una herramienta en pos de perseguir el bien. Entonces, por ejemplo, las pruebas que hicieron los japoneses en la Segunda Guerra Mundial o los nazis en la Segunda Guerra Mundial eran en pos de la ciencia, eran en pos de conseguir conocimiento, sin tener en cuenta la ética y el sufrimiento causado a los seres humanos que eran víctimas de los estudios. Entonces, solamente ponerlo como contraposición. En líneas generales creo que, y en el mejor de los casos, y creo que lo que deberíamos perseguir, es que cualquier política, cualquier herramienta de poder o de intelecto debería estar encuadrado en algo superior. Y creo que de eso va el triángulo en la cúspide de la pirámide, el ojo de Horus, que también está en el dólar y que también lo puso los masones en X. Lo que está la cúspide de la pirámide, sí. De hecho en la película La Momia, la cúspide de la pirámide, en la segunda creo, le tratan de robar en un... no sé si te acordás. No lo vi. Tratan de sacarla y es como de diamante. A lo que estoy queriendo apuntar es que la cúspide de la pirámide hecha de una naturaleza que no es la misma de la pirámide. Es como algo que está en una naturaleza en sí misma, que es la divinidad. Entonces, creo que todo tiene que estar encuadrado, toda la pirámide, toda la jerarquía de creencias tiene que estar encuadrada en pos de algo que es superior y de otra naturaleza que no es la pirámide. Lo que me quedó por preguntarte, y que ya quiero cerrar y volver al resumen de la civilización occidental está colapsando, pensás que en tu diagnóstico es porque no tenemos un ideal de héroe y no estamos actuando en consecuencia, supongo. Vamos a volver ahí. Lo que te quiero preguntar es esto que dijiste de, a tu entendimiento, la sociedad occidental, la civilización occidental está fundada en el derecho romano, el logos y el intelecto de Grecia, y me dijiste la religión cristiana. Me interesa preguntarte porque yo tengo otra concepción que quizás es más incompleta, si bien creo que Roma se convierte en... lo que retoma el cristianismo, así como hay una frase que dice que los imperios no colapsan, sino que se convierten en otra cosa. Entonces el imperio británico se convirtió en un banco, el imperio romano se convirtió en una cruz. Entonces, dejando de lado todo lo válido y lo valioso del derecho romano, una definición que escuché y que me llevo y que me sigo cuestionando todo el día, todos los días, es esto del logos que mencionaste. Mi entendimiento del logos es la palabra verdadera creadora del mundo, como
la voluntad de poder crear la verdad a través del diálogo. También tiene que ver con la razón, me dijiste, y estoy de acuerdo con eso. A mi entender, la civilización occidental es un proyecto que busca unir el logos griego de la razón y del intelecto con el logos cristiano de la revelación divina. Esto de, me lo llevo a Moisés en la zarza ardiente, que también puede ser una experiencia psicodélica y lo vamos a dejar para otro día eso. Pero esto de la revelación divina de lo trascendental, de lo metafísico y el logos a través de la razón y de la fe. Creo que de eso va, me interesa hacerte esta proposición para ver cómo te cae. Quiero tener tu forma de ver las cosas sobre esta proposición de que es el logos tratando de unirse tanto del logos cristiano como el logos griego, y después retomame con donde quieras, si es a través de tener una concepción de Dios o qué significa ser un héroe puesto en acciones, cómo actúa un héroe. Llévamelo por donde quieras, pero decime cómo suena esta proposición de la unidad o el intento de unir estas dos concepciones del logos. ¿Cómo lo ves? Me parece muy interesante. De hecho, creo que nuestra cultura es una síntesis de eso. O sea, vos me decís que son cosas diferentes y yo te digo, bueno, pero nosotros como civilización somos una síntesis superadora de eso. Y más. Vos fíjate que el logos griego carecía de encarnación. Y al mismo tiempo, la religión cristiana, o los cristianos primigenios, carecían de esa idea de logos en el sentido de la filosofía griega. Al mismo tiempo me dijiste que el intelecto no siempre tiende a la verdad. No siempre, pero ¿para qué lo tenemos? Esa es mi pregunta. Nosotros tenemos el intelecto para conocer las cosas, y tenemos la voluntad para usarlas conforme a su naturaleza, conforme a su fin. Nuestra, ya sé que voluntad viene de volo y siempre se dice, volo es querer. Está bien, pero voluntad no solo es querer, es hacer también. Entonces, el intelecto conoce y la voluntad hace. Entonces, idealmente, si tenemos un intelecto es para hacer aquello que es bueno, verdadero, óptimo para el ser humano, para cada persona que lo tiene. Hay personas que utilizan su intelecto y para estafar, para robar, para hacer un montón de cosas, pero en líneas generales nosotros fuimos dotados de una inteligencia, en principio para que conozcamos el mundo y nos mantengamos con vida, en un sentido biológico. Ahora, en un sentido más trascendental, tenemos la razón para conocer no solo lo físico, sino tratar de acceder a lo metafísico. Te quiero decir una preconcepción que veo Sí. implícita o un axioma que esté implícito en lo que estás diciendo. Creo que para eso tenemos que pensar que el mundo es inteligible, como que podemos entender el mundo. Sí. Y también te llevo a Génesis, cuando la creación de Dios del mundo en 7 días, que dice, cada día crea algo y vio que era bueno. Y esto de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, creo que podemos entender el mundo y entender el mundo es algo bueno. Pero eso es una preconcepción que nos parece obvia porque obvio que entender más del mundo es bueno porque el éxito de la ciencia ha sido estruendoso, entonces para nosotros es algo invisible. Pero si no tenés ni un libro y estás viviendo en cavernas y estás sobreviviendo, no es obvio todo lo metafísico, que existe algo como algo bueno, que es bueno entender el mundo, que es posible entenderlo, si es cíclico o no, entonces de ahí derivan las religiones, creo. Pero eso, decime si estás de acuerdo con eso, como hay una preconcepción, creo que probada y ahora es más empíricamente probada, Sí. de que es bueno y es posible conocer el mundo y ya lo hemos hecho y lo hemos probado. ¿Cómo suena eso? Primero, el mundo es ordenado e inteligible. Por el hecho de que es ordenado es que nosotros lo podemos conocer, porque si el sol no saliese todos los días o si el agua todos los días hirviese a distintas temperaturas, entonces no es ordenado, no podremos conocerlo, no podemos predecirlo. Nosotros podemos conocer, predecir cosas, porque sabemos que el mundo es ordenado y funciona con ciertas leyes que de a poco vamos descubriendo y que fuimos descubriendo a lo largo de la historia. Entonces, ¿el mundo es ordenado? Sí. ¿Es inteligible? Sí. ¿Nosotros lo podemos conocer? Sí. Erasmo de Rotterdam, un gran autor del renacentismo, también fue muy crítico de la iglesia de la época. De hecho, Lutero le pide, che, aliate conmigo en la lucha contra la iglesia. Erasmo le dice, no, porque creía en una reforma dentro de la iglesia y no por fuera. Erasmo de Rotterdam tiene un texto sobre la educación infantil donde dice, bueno, la naturaleza al daros un hijo les entrega una masa ruda e informe. Es muy rudo como lo dice, una masa ruda e informe. Y eso de ver moldearlo. Si no lo moldean, será una bestia salvaje, y si lo moldean bien, será un ser semejante a Dios, a imagen y semejanza de Dios. Acuérdate que Dios
no tiene materia. Nosotros sí estamos hechos de imagen y semejanza de Dios, es imagen y semejanza de su espíritu. Y es en el espíritu donde residen las potencias espirituales, inteligencia y voluntad. Y como prerrogativa de la voluntad, la libertad. Porque si la voluntad es hacer las cosas, bueno, además, como puedo conocer las cosas por mi intelecto, no solo voy a hacer lo que quiero, voy a hacer lo que sé que es bueno más allá de lo que quiero. Ahí surge la libertad. Como voy a reprimir esto para hacer esto otro. Bien, déjame si te estoy siguiendo. Todo lo que estás diciendo es encuadrado en la búsqueda del bien común, en pos del amor, en pos de lo bello, lo bueno, lo real, lo verdadero, barra Trascendental es el ser, digámoslo así. Dios. O sea, como que está todo encuadrado en agradar a Dios, en seguir las leyes naturales o en seguir las leyes de la realidad impuestas por Dios, sea quien sea el creador o lo que sea el creador. Pero está todo encuadrado eso, esto que me estás diciendo como podés tener tu voluntad, pero podés ser verdaderamente libre de alguna manera a través de la disciplina y de la responsabilidad. ¿Qué tan libre sos? Esto, podés levantarte o no levantarte. No tenés objetivos, ¿sí? ¿Me levanto o no me levanto? ¿Como Oreos o como sano? Si no tenés ninguna guía, ningún eje que te diga esto está bien y esto está mal, sos preso de tu ansiedad y de la infinidad de opciones. Siento que somos limitados, necesitamos tener un objetivo. Yo creo que para no morir. Tenés que tener un sentido de vida para no morir. Si te da lo mismo, si caes en el nihilismo, ¿para qué vivir? Si da lo mismo estar vivo o no. Entonces creo que en ese sentido, si lo pensás de una manera en la teoría de la evolución y el darwinismo llevado al mundo de las ideas, si caes en el nihilismo de que todo vale lo mismo o nada importa, ¿para qué vivir? Creo que es como un callejón sin salida evolutivamente hablando. Esa idea puesta en acción. Porque este es el punto que estamos tratando de volver y te vuelvo a eso del héroe, que me interesa preguntarte. ¿Cómo se comporta un héroe? Creo que las ideas tienen que estar puestas en práctica. Fui a un colegio ignaciano, no agarré nada en esa edad en la cual pasé por el colegio, lo agarré 10 años más tarde. Y hay dos frases. Una es en todo amar y servir, y la otra es el amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras. Ambas de San Ignacio, creo. Y creo que va de eso. No me importa, no sé qué significa creer en Dios. Me decís, yo creo en Dios, vos crees en Dios. Eso para mí significa, ¿estás del lado de mi equipo o no? Pero si no me decís qué significa creer y qué significa Dios, Claro. estamos hablando de cualquier cosa. No tiene sentido la conversación. Entonces, creo que creer en Dios, mientras plantearte esta proposición, a ver cómo te suena. Creo que creer en Dios significa actuar en consecuencia en cada acción, a actuar como si eso fuera verdad. Y el punto de la fe es que somos limitados en el que no tenemos evidencia de que si yo digo esto me va a ir mejor a largo plazo. Es un confiar en que si yo actúo de acuerdo a las leyes o a los mandamientos, Sí. mi vida va a resultar bien. Y es más, la historia de Jesús termina con él muerto. Está bien, después puede decir resucitó, pero si lo ves en términos puramente humanos, terminar en la cruz, humillado, frente a tus amigos, frente a tu mamá, siendo la persona más justa o más inocente, es el arquetipo de lo más trágico a la persona que menos se lo merecía. Y muere. Entonces, no es obvio que actuar de una manera diciendo la verdad o siendo una buena persona te lleve a buenos resultados, al menos en esta vida. Pero de eso va la fe, de actuar sin evidencia. Pregúntate eso. ¿Cómo te suena? Me tiraste demasiadas cosas, así que voy a ir por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, cuando vos me decís, creo en Dios, me dijiste algo así como, no me estás diciendo mucho. Porque es verdad que yo te puedo decir creo en Dios, un musulmán te puede decir yo creo en Alá, porque Dios es un nombre propio, Dios es Alá. Un judío te puede decir yo creo en Dios y no estamos definiendo de qué hablamos cuando hablamos de Dios. Por eso yo inicié hablándote del Dios cristiano. Circunscribo de qué hablo cuando hablo de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que otros pueblos a lo largo de la historia no han tenido una prefiguración sobre lo que Dios era? No, de hecho, vos ves y todos los cultos, el ateísmo es una cuestión puramente moderna. Es cuando el hombre se quiere colocar en el lugar de Dios. Eso es la modernidad en definitiva. O mejor dicho, la posmodernidad. Aunque en realidad el posmoderno ya no sabe ni siquiera qué es el hombre o qué es una mujer. Pero la modernidad es tratar de poner al hombre en el lugar de Dios. Eso es el antropocentrismo. Ahora bien, en la antigüedad, culturas ateas no han existido. Todos tenían sus cultos. Ahora bien, esos cultos generalmente estaban dirigidos a el sol, a fenómenos naturales, pero todos han tenido una religiosidad natural. A lo que voy. Hay algo en el hombre con natural que lo lleva a dirigir su mirada hacia lo alto. Así como tenemos deseo de comer y hay comida, tenemos deseo de beber y hay agua, tenemos deseo de descansar y existe el sueño, tenemos el deseo de lo trascendente y eso me lleva a mí a pensar que Dios también existe.
Quizá no es el argumento más filosófico, podemos dar otros más filosóficos, como el de la causalidad o la dependencia, pero me parece que eso lo han entendido todas las culturas. No sé si han entendido la causalidad, la dependencia, la contingencia, las 5 vidas de Santo Tomás, pero sí han entendido que existe algo superior y trascendente, y lo han entendido todas. Al mismo tiempo, y esto San Pablo luego de recorrer los pueblos gentiles, él se da cuenta de algo en la carta a los romanos y dice, cuando recorro los pueblos y veo que hay personas que no recibieron la ley mosaica, los 10 mandamientos, pero noto que la cumplen naturalmente, dice él, pareciera como si la ley estuviese escrita en los corazones de los hombres. Eso es lo que llamamos el derecho natural. Ese conocimiento que tenemos por sindéresis nosotros, por sindéresis, es decir, sabemos naturalmente distinguir lo bueno y lo malo, prácticamente de forma intuitiva muchas veces. Claramente un niño que no ha tenido nunca una educación y que ha vivido en la selva toda su vida puede entender menos de ello, pero probablemente pueda tomar decisiones que sean buenas o malas y elegir las buenas o malas. Nosotros, que no somos bestias rudas e informes, como decía Erasmo, y que tenemos cierta educación, somos capaces en situaciones complejas de decir, no, pará, esto no es lo correcto. Ulpiano, la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Quién podría estar en desacuerdo con esa afirmación? Quizá un comunista que quiere meterte la mano en el bolsillo. Pero en líneas generales, los que compartimos los valores de la civilización occidental y cristiana, vamos a decir, es justo que cada uno tenga lo suyo. Víctor Catherine escribió, son 3 tomos, un tratado de 3 tomos gigantes, lo escribió en el siglo XX, principio del siglo XX, que se llama La unidad de la conciencia moral de la humanidad. El tipo se puso a analizar decenas, cientos de culturas totalmente distintas en distintos continentes y se puso a analizar si tenían costumbres parecidas o no. ¿A qué conclusión te pensás que llegó? La mayoría, la gran mayoría de las conductas núcleo, vamos a decirle, o digamos, hay un núcleo duro de conductas que han sido las mismas en todas las culturas. O sea, la, la prohibición o el castigo del abuso sexual, de la violación, en prácticamente todas las culturas. La prohibición del asesinato del inocente, en todas las culturas. La, la autorización del derecho a la legítima defensa, en prácticamente todas las culturas. Y así, bueno, la prohibición del robo, etcétera, el deber de cuidar a los hijos. ¿Hay excepciones? Sí, hay algunas excepciones, porque, y Santo Tomás lo explica, él lo llamó el fenómeno del oscurecimiento de la razón natural. Él dice que hay personas que han nacido y se han criado entre virtudes, perdón, en pocas virtudes o en sociedades viciosas donde pululaba, digamos, la corrupción moral, y eso a lo largo de los años, afectó la inteligencia de los hombres, que terminaron entendiendo como bueno cosas que no eran buenas en definitiva. Más allá de esto, aquí quiero ir, que si en todas las culturas, incluso algunas de las que no se han conocido, han tenido un núcleo duro de conductas que han sido similares, eh, podemos decir que el hombre naturalmente sí conoce cosas que son buenas y malas, más allá de algunas excepciones. Entonces, partiendo de que existe una religiosidad natural en los hombres, de que existe una noción de bien y mal en los hombres que es más o menos generalizado, por lo menos en lo importante. Porque, a ver, si hay que circular por la derecha o por la izquierda, no es una cuestión donde esté el juego del derecho natural. Puede variar entre culturas, o decir sí así, ¿me entendés? Eso puede variar. Ahora, no hace a la esencia del acto moral. Pero esto, el no matar al inocente, de hecho, el principio de no matar al inocente se enuncia así. Nunca es lícito matar a un ser humano inocente, cualquiera sea su grado de desarrollo, viabilidad, etcétera. Nunca es lícito. ¿Han existido culturas que han hecho sacrificios humanos? Sí, pero también son excepciones. Son excepciones. Entonces hay una religiosidad natural, hay una noción inicial de bien y mal común a prácticamente toda la humanidad, una unidad de la conciencia moral de la humanidad, como lo dice Víctor Catherine en el título de su libro. A mí me lleva a pensar que somos más parecidos todos que diferentes. Entonces eso nos puede llevar a pensar, y a responder a tu pregunta inicial de, ¿no te da miedo que alguien saque un cuchillo por la calle? Hay 100 personas que pasan, ¿cómo sabes que no te van a hacer daño? Y porque confío en que todos más o menos tenemos esta religiosidad natural y este derecho natural que conocemos, y además que participamos, sobre todas las cosas, de una misma cultura, con una misma tradición cristiana. Hermano, esta charla no la podríamos tener igual de tranquilos en Irán. Creo que no Sin estaríamos duda, así de tranquilos. sin duda que sí. Ahora bien, eh, eso no significa que para un iraní, por ejemplo,
vamos a matizarlo esto, ¿no? Vamos a matizarlo. ¿Tenemos diferencias que son irreconciliables con los musulmanes? Sí, sí. Igualmente los musulmanes dentro de su cultura y solo para ellos, digamos, en un sentido de, no respecto del otro, sino respecto de ellos mismos. ¿Tienen leyes sobre lo bueno y lo malo? Sí. Ahora bien, hay gente que te podría decir, eh, lo bueno y lo malo no existe. Hay que defender el relativismo ético porque hay culturas que tienen tradiciones que son diferentes. Pero volvemos al mismo punto. Volvemos al mismo punto. Que todas las que algunas conductas entre distintos pueblos sean diferentes, ¿eso significa que todas valgan lo mismo o que ninguna tenga valor? No. Lo que dice es que hay algunas conductas que son erróneas y algunas conductas que son mejores. ¿Y eso en qué lo verificamos? Por sus frutos lo conocerán. Si en las obras que vos haces los frutos son buenos y positivos, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos igualdad ante la ley. Los iraníes no. Respecto de sus mujeres no tienen igualdad ante la ley. ¿Qué sociedad es más próspera? La nuestra. Bueno, entonces quizás sea porque nuestra concepción de la igualdad ante la ley sea mejor. Pericles, ya podemos hablar de algunas personas que encarnaron virtudes heroicas. Pericles en su discurso fúnebre, brindado durante el primer invierno de la guerra del Peloponeso, estamos hablando del año 431 a.C., él dice muchas cosas, no me sé el discurso de Pericles de memoria claramente, tiene muchas páginas, lo recopila Tucídides, pero dice algo así como: nosotros, Grecia, no somos Atenas, no somos una polis más, somos la medida de todas las otras, porque nuestras leyes son mejores que las otras. Entonces, ahí creo que hay una noción primigenia de lo que te estoy diciendo. Hay leyes que son mejores que otras y se nota. Y se nota en la prosperidad que tenía la Atenas de ese tiempo respecto a otros pueblos, Esparta que copiaba Creta o cosas así. Entonces, más allá de que no podamos tener certezas absolutas sobre muchas cosas que tienen que ver con lo trascendente, por los frutos de algunas cosas que nosotros ya vemos, ya ejercemos y ya practicamos desde hace 2000 años, vemos que son buenas. Vemos que son buenas. Y si son buenas, debe ser porque son verdaderas. Tomo agua. Por favor, creo que estamos muy de acuerdo en muchas cosas, por eso voy a tomar el rol de abogado del diablo y tirarte algunas objeciones. Creo que, déjame primero estar de acuerdo con vos, no me sale ir derecho a las objeciones. Creo que estoy de acuerdo con vos, creo que tenemos un problema de no reconocer nuestras bondades. Creo que somos tolerantes con todas las otras civilizaciones y vemos las virtudes de otras civilizaciones y decimos, no, bueno, pero el musulmán también tiene cosas a favor, ¿viste? Ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo como que nos queremos seguir pegando con el látigo en la sociedad occidental, como bueno, todos tienen su civilización y son libres de celebrarla, menos nosotros. Creo que ese es el problema. Sobre todo lo veo en Europa, que está pasando esto de sea la bandera LGBT, sea que cada inmigrante puede ondear su bandera, sobre todo en Gran Bretaña, en el Reino Unido es donde más está pasando. Podés ondear la bandera que quieras, podés ondear la bandera del Islam, podés practicar tu religión, pero si sacás una bandera del Reino Unido, sos un racista. Entonces, el hecho de perder lo sagrado, que son los símbolos nacionales, en este caso tenés una mitología nacional que corresponde con una mitología religiosa, digamos. Entonces creo que van de la mano y no son contrapuestas. Creo que estamos en problemas en ese sentido, como que es tal la tolerancia que tenemos que se termina comiendo en su propia cola y termina siendo... Porque no es tolerancia en pos del bien, es tolerancia en sí misma, porque la diversidad es nuestra fuerza. Entonces, mientras más diversos todo, mejor. Pero por definición, mientras más diversos sos, menos unidad tenés, menos cohesión. Eso está pasando en Europa y es un problema muy importante porque Europa es la cuna de América en ese sentido también, en términos ideológicos, en términos históricos. Entonces, creo que la civilización occidental, y quizás no sea, hermano, quizás sea algo reprensible, pero creo que ambas, creo que me identifico como argentino, pero creo que, y celebro encontrarte por esto, porque ayer me mandaste a uno de tus amigos a hablar conmigo, y Rafa, que también estuvo ayer acá, me hablaba de esto, y estamos hablando de civilización occidental, y estamos teniendo este retorno, y espero que sea a tiempo. Eso es lo único que espero, que sea a tiempo, pero estamos teniendo ese retorno a repreguntarnos qué es lo que nos une a lo que antes en inglés se dice Christendom. Creo que pasándolo al español es como el mundo o el dominio de la cristiandad.
Y creo que la religión no puede quedarse atrás en eso. No podemos pararnos únicamente en el capitalismo o en el liberalismo o en la democracia. No es suficiente si no tenés la base de los valores fundacionales y para mí tienen que estar basados en el libro, en las historias del libro y en la moralidad codificada del libro. No podemos ir para adelante sin lo que nos trajo hasta acá. Y creo que lo que nos trajo hasta acá lo tenemos que revivificar dándole un nuevo entendimiento. No es un hombre en las nubes, no es un viejo barbudo en las nubes que te castiga o que si le pedís lo que querés te lo cumple. No es así, es otra cosa. Lo tenemos que seguir hablando. Entonces, por eso estoy tan contento de que esté acá. Ahora, volviendo al punto, creo que estamos de acuerdo en esto, en que la relatividad, no moral, sino la relatividad de culturas, es justamente algo que estamos como culposos de ser los mejores, de alguna manera. Y podés considerarte el mejor sin ser el mejor, y para eso tratemos de ser objetivos, pongamos métricas, porque de entrada creo que tenemos esta naturaleza también de lo mío es bueno. Porque si no crees en eso, estás ansioso. Necesitas algo en qué creer, porque no podés tener todas las variables en tu cabeza. Entonces, todos creemos que nuestro país es el mejor, que nuestras ideas son las mejores. Ahora, lo llevemos a algo objetivo. ¿Cuáles son las métricas? Me dijiste prosperidad, me dijiste tolerancia, me dijiste igualdad ante la ley. En nuestras civilizaciones, donde creemos que somos los que peor tratamos a las mujeres, los que peor tratamos a las disidencias, es donde existe el voto femenino, es donde existe la libertad de la mujer, de elección de su vida, y es donde existe la tolerancia a las disidencias. En otros países no puede ser, no puede existir y se condena con la muerte. Entonces, en ese sentido, creo que somos superiores. Pasemos a la prosperidad, vamos a definirlo como abundancia económica. Está claro, está probado. Europa, Estados Unidos, Oceanía, creo que sobre todo el mundo occidental, anglosajón y sus derivados llevan a esa prosperidad. Lo hispanoamericano no ha funcionado tan bien, pero creo que estamos un poquito atrás yendo en ese camino. Creo que la prosperidad económica es indebatible. En Europa, Estados Unidos, Canadá, Oceanía. Nosotros un poquito más atrás, a mitad de tabla, pero ahí. Creo que en términos de libertad de expresión, de libertad del individuo, de libertad de discurso, que estemos pudiendo tener esta conversación en la calle, estando de acuerdo o en contra de nosotros mismos y del poder, y pudiendo criticar al poderoso y decir que se va a culiar muy ley, eso no existe en otros países, ¿me entendés? No podés criticar al poderoso. No podés decir que se coge la hermana, ¿me entendés? Que no estoy planteando de que sea el caso. Digo, eso no lo podés decir porque es condenado a la muerte. Entonces creo que la libertad se mide si podés criticar al poderoso. Y acá lo podemos hacer. Eso es muy valioso y es fundacional. ¿Qué más podemos decir? ¿Viste que te dije? Paz. Disculpa, cierro con esta. Sí. Paz social. Sí. El hecho de que no haya conflictos en la calle, de que haya más seguridad, de que más vale, hay inseguridad y te pueden robar, pero en general se respira paz, hermano. No estamos en constante conflicto. Creo que en esas métricas podemos objetivamente decir nuestra religión nos trajo hasta acá, por ende nuestra religión debe ser la única verdadera o la mejor que hemos encontrado, porque nos trajo a un mejor lugar que todas las otras. Cierro ahí. Viste que más o menos en mi discurso de apertura, por decirlo de alguna manera, te dije que nuestra sociedad está en crisis porque ha renegado de su altura. A eso me refiero. A eso me refiero específicamente, porque hay gente que te dice que, suponete que hablamos de la tolerancia, del tema de la tolerancia, como que somos una sociedad intolerante y viste que no hay nada más intolerable que la intolerancia de los que se dicen tolerantes. También vivimos una sociedad donde somos muy tolerantes, pero los que se dicen víctimas de la intolerancia son mucho más intolerantes que nosotros. Y al mismo tiempo, si volvemos al tema del relativismo moral, que se cuestiona, no, nosotros no somos mejores, y qué sé yo, son sus costumbres y hay que respetarlas, frase con la que estoy completamente en desacuerdo. Tenemos que decir, si vos sos relativista, ¿por qué valoras como buena la tolerancia? Si la tolerancia te tendría que dar igual de bien que la intolerancia, porque sos relativista. ¿Vale lo mismo una que la otra? ¿O no sos relativista, porque crees que la tolerancia tiene un valor? Los que somos católicos creemos que la tolerancia tiene un valor fundado en la caridad, en el amor del prójimo, en el deber de respeto. Ahora bien, eso no significa tolerar directamente el error. Corregir en privado quizás sea una mejor opción. Pero, ¿me entendés? Somos como vergonzosos cuando en realidad tenemos todo para decir, no, saquemos el pecho y mostremos nuestras medallas. Nosotros somos hijos quizá de uno de los imperios más nobles que han existido, que es el Imperio Español, que avanzó civilizando, ¿no? Digamos, no es que evangelizó civilizando, no, civilizó evangelizando. Fue así el proceso. Déjame pararte.
Sí. Colonización, nos esclavizaron, esclavos, muertes, masacres, masacraron a todos los indios. ¿Cómo respondés a esas objeciones? Hay muchas cosas que podemos decir al respecto. Primero, desde el momento que se descubrieron las Indias, como le decían en ese momento, las leyes de Isabel la Católica, todas fueron en defensa de los derechos de estos individuos que tienen los mismos derechos que los españoles. Desde el primer momento. O sea, desde el punto de vista legal formal, la intención de España fue la defensa de estas personas. Al mismo tiempo te pregunto, ¿cuántas universidades se hicieron? Si venían acá a saquear, a robar y a matar, ¿por qué hicieron más de 20 universidades? No se explica. El tema de la mita, el yanacobanazgo, que son cuestiones que bien se pueden criticar y hay que criticar porque fueron abusos de los españoles hacia los indios, no fueron política de Estado. Fueron una cuestión accidental de grupos particulares, de personas específicas que abusaron de los indios que tenían a su cuidado. Pero no es que eso estaba avalado por la ley. La ley decía, tienen los mismos derechos. Y se los evangelizó, y se los educó, y se los llevó a España, y algunos llegaron a ser grandes. El hijo de Cortés, que tuvo acá, con una nativa, Cortés, dicho sea de paso, vino con, ¿qué? 200 hombres. 200 hombres no conquistan un continente. Se aliaron justamente con todos los pueblos que estaban siendo sojuzgados por los grandes imperios, homicidas, asesinos, que estaban en América. Todos esos pequeños pueblos fueron los que le dieron la información y el apoyo para poder dominarlos, porque 200 hombres no conquistan un continente. Vamos de nuevo. Y Cortés tiene un hijo y lo lleva, tiene un hijo con una nativa, un mestizo, y lo lleva y se convierte en miembro de la corte en España. O sea, no tenemos que generalizar ese mito, porque hay una leyenda negra muy grande sobre la conquista. Pero hay que decirlo, esa leyenda negra parte de quién? De los grandes rivales de España en esa época, los ingleses. Y los ingleses, los crímenes que le atribuyen a España, son los mismos crímenes que ellos sí cometieron. Por eso no se pusieron a fundar universidades en los territorios conquistados, ni les otorgaron igualdad, los exterminaron. Y eso es algo de lo que no se dice. Yo no te estoy diciendo que la conquista haya sido una leyenda rosa. No, no, no. No fue una leyenda negra, no fue una leyenda rosa, pero no es tal como se dice. Fueron hombres los que vinieron, no fueron santos, e hicieron lo mejor que pudieron, y hay que decir que por lo menos ellos llevaban la cruz como escudo y como espada. Y eso me parece muy importante. Y nosotros somos hijos de esa cruz. Y no tenemos que renegar de la altura de esa cruz. Porque esa cruz fue la que, como te digo, nos dejó universidades como estas. Entonces hay una grandeza especial en España y debemos estarle en parte sí agradecidos. Y más allá de un montón de matices que se puedan hacer y que la España de hoy no es la misma que la de antes, etcétera, etcétera. Pero España ojalá algún día despierte y vuelva a ser ella misma, porque ha sido emblema y corona de la cristiandad. Hoy y la misada, pero sí, veremos. Me interesa volver porque no quiero, sé que tenemos tiempo limitado, son las 3 en punto, o'clock. Me interesa volver al heroísmo, ¿sí? Déjame ver si tengo algo porque no puedo no comentar. Pero nada, creo que fue una buena definición y también iluminaste el por qué. Creo que hemos decidido, no sé cómo fue tu experiencia en el secundario y en el primario, pero a mí me tiraban mucho esto de los malos colonizadores vinieron y mataron a los indios y creo que en los últimos 30 años al menos, no puedo hablar antes porque tengo 27 en un mes. No puedo hablar de cómo educaron nuestros padres, ni idea. Pero escuché mucho, por muchos años, todo esto de los indios y los pobres indios que masacraron a los españoles por pura voluntad y fuerza y por ser mejores tecnológicamente, solamente por eso los mataron. Y no había nada de, bueno, ¿y qué era lo que pensaban? ¿Qué era lo que los guiaba? ¿Cómo fue el procedimiento? Y parece un punto muy bueno esto de con 200 hombres no colonizar un continente. Entonces, y esto de las universidades, como si no pensaban quedarse, ¿por qué no matar a absolutamente todos, llevarse las riquezas y dejarlo acá devastado? ¿Por qué no? Entonces, creo que la voluntad de expandir sus ideas viene del lado del bien. ¿Sí? Quiero que creas lo que yo creo porque creo que esto es lo correcto. Sí. Entonces, si viene desde ahí, no es solamente muerte y saqueo, que también lo hubo, pero cuál era la norma y cuál era la corrupción de la norma, que es creo lo que apuntabas con los excesos de fuerza y de asesinato.
pero siempre recalcando que no era una regla, sino que era una cuestión occidental. Y que el continente americano ya estaba bañado en sangre cuando España llegó. Por eso es que recibe tanto apoyo de los pueblos subjugados. Entonces, España al hacer eso, más allá de las enfermedades y que siempre se dice que fueron también cuestiones accidentales, nadie pensaba venir a traer enfermedades y matar a todos los indios con las enfermedades, no hay un acto de voluntad en eso, eh, pacificó el continente, pacificó el continente. Y muchos de esos indios fueron grandes artistas, grandes escritores, grandes filósofos, grandes teólogos. Entonces, no caería en esa cruel propaganda que tanto sea. Incluso han llegado a pedir a algunos gobiernos, no, España tiene que pedir perdón. Perdón por las universidades, perdón por la cultura tan pacífica. ¿Qué preferimos ser? ¿Un califato o hijos de la cristiandad? Yo prefiero ser hijo de la cristiandad. Hermano, creo que si lo ves en términos estratégicos, y es más, lo hablaba con Rafa ayer sobre, anteayer, la otra vez que vino, me dijo, hablamos sobre Yuri Bezmenov, una cosa así, hay una entrevista en la cual él habla, siendo ex Unión Soviética, Sí. y hablando en Estados Unidos, viviendo ya en Estados Unidos, da una entrevista en la cual habla de cómo pensaban desmoralizar a la juventud a través de las próximas Sí. 3 o 4 décadas. A través de los aparatos culturales, principalmente educación, cultura, cine, teatro, etcétera, etcétera. Sí, Creo que ese es el punto, hermano. ¿Entendés? Como, creo que hay fuerzas en el poder, o como les conviene a nuestros enemigos, que seamos una cultura que no reivindica sus dioses, que no reivindica sus medallas, sus logros. Entonces tenemos que odiarnos por quienes somos y por nuestro pasado. Y no hay suficiente agua que vaya a lavar la sangre de los pecados que cometieron nuestros tatarabuelos. Entonces, ¿cuál es el punto? ¿Como pegarnos latigazos para siempre? Pues bueno, no, tenemos nuestras victorias. ¿Cómo reivindicamos lo reivindicable y cómo rectificamos las cosas que no hicimos bien? Creo que va por ahí, ¿me entendés? En vez de crear civilizaciones y generaciones resentidas con haber nacido en la mejor civilización de la historia, al menos la que tenemos registro. Entonces creo que hay mucho de eso. Me interesa ahora sí volver al heroísmo. bien. Me hablaste de, para ser un héroe tenés que ser un héroe persiguiendo un ideal. Me dijiste sobre El hombre mediocre de José Ingenieros. No lo leí, pero así como aprobé con 9 el Martín Fierro sin leerlo en el secundario, que debería haberlo leído y tengo pendiente leerlo y tengo una deuda con mi cultura, he aprendido de gente que me ha comentado de qué va el libro. Y me ha comentado de que es una comparación entre el hombre mediocre, el conformista, el que habla de los demás, el que X, el chato, y la persona que es un idealista y que persigue sus ideales a través de sus acciones. Entonces, volviendo a eso que me mencionaste con Ingenieros y de cómo él conceptualiza la necesidad de gente idealista que persigue sus ideales, necesitas un ideal, necesitas perseguir ese ideal, y únicamente a través de tener ese ideal es que podés actuar de acorde a eso, y ser heroico. ¿Cuál es, en la práctica, cómo se ve ese ideal? Si tiene nombre propio o no, porque me podés hablar del arquetipo de héroe, y de alguna manera creo que podemos entrar a hablar de el arquetipo de héroe en nuestra civilización es Jesús, que no es un héroe sanguinario, que no es un héroe de la guerra con una espada que mata gente y que baña el suelo de sangre, sino que es un héroe pacífico, de alguna manera. Entonces, preguntarte sobre qué es un héroe, qué es el arquetipo de héroe, cuál es el ideal que debería perseguir el héroe, y hablar más también del arquetipo de héroe de nuestra civilización, que es, a mi entender, y quizás estés en desacuerdo o no, Jesucristo. Entonces, llévamelo por donde sea y tirame también como cómo se debería comportar un hombre de a pie. ¿Cómo podría comportarse una persona que está pasando por acá? ¿Qué acciones debería tomar para ser más heroico y para hacer mejor su vida y la vida de los demás? Ser una bendición para sí mismo y para los que estén alrededor. ¿Cómo lo ves? La respuesta rápida y corta a esa última pregunta es: sé bueno. Ser bueno. Mira, tenemos 10/11 mandamientos, porque sabemos que hay un mandamiento extra, el del amor. Yo creo que si vos cumplís todos esos mandamientos al pie de la letra, tanto no le vas a errar. O sea, literalmente es como pasarse el juego. Ese es el reglamento, están todos los trucos ahí para pasarse el juego. Suena, yo sé que se dice fácil y no es tan fácil hacerlo en la práctica. Pero vamos por partes. Miremos el mundo de hoy. Yo abro las redes sociales y veo farándula, espectáculos,
estupideces. Culo no, No. no, pero aparece. Ah, parece, yo no los veo. Y, y vos fíjate, hubo un tiempo en que los hombres no eran medidos ni por el oro ni por la fama, sino por el peso de su alma. Y hoy ya no es así. Hoy los medimos por el oro y por la fama. ¿A qué me refiero con el peso de su alma? Vos pensá esto. Si desaparecen los héroes, lo que desaparece no es una raza, es una posibilidad del espíritu. Es una frase de René Guénon. ¿Qué significa esto? Claro, los héroes no son una raza, héroes podemos ser vos, yo, un musulmán, todos podemos ser, estamos llamados a ser héroes. Todos estamos llamados a ser héroes, sí, 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 porque todos desde el lugar que nos toca podemos hacer las cosas de forma extraordinaria. Y podemos reivindicar incluso el heroísmo de lo cotidiano, el padre que se levanta a las 6 de la mañana para ir a laburar, la madre que también se levanta 5 veces por noche para darle la teta al bebé. Hay muchos heroísmos en lo cotidiano, pero estamos yendo un poco más allá con lo que yo me refiero. Con una posibilidad del espíritu me refiero a que el héroe encarna algo que puede ser observado por los demás. Encarna, digamos, algo así como una altura, que si él ya no está, los demás ya no lo ven. Es como una montaña que desaparece del horizonte. ¿Y quién va a querer escalar una montaña que no existe? ¿Quién va a querer ser un héroe si ya los héroes no están? Entonces, si esa posibilidad del espíritu se va, ¿vamos a tener héroes? No. Vamos a tener gente que persigue quizá el éxito material, el placer, que persigue otras cosas. No van a perseguir la virtud, el ideal heroico. Entonces, necesitamos restaurar ese bien perdido. ¿Y por qué, tío? Déjame preguntarte Sí. para ver si lo entiendo, como en términos de consecuencias. Si nos quedamos sin héroes, si desaparece el ideal de héroe, ¿pensás que colapsa la sociedad? Porque si muchas personas, hay muy pocas formas de sostener y replicar una sociedad, una civilización, y hay muchas de hacer que se disuelva y que colapse. Entonces, ¿pensás que si no tenemos héroes, es más propenso a que la civilización y la sociedad colapse? Sí, totalmente de acuerdo. Vos imagínate que el héroe encarna ciertos ideales que... Y pensa en vos cuando eras más chico, o incluso quizá ahora, porque a mí todavía me pasa, que hay historias que me ponen la piel de gallina, gente que me imita a querer emularla, decir, yo también puedo, yo soy ese, ¿viste? Cuando ves una película, soy ese. Eh, Porque te impulsa. Hay una epectasis en ese acto. ¿Qué significa esto? Una tensión ascensional del espíritu hacia lo que está encima de él. Epectasis. Entonces, si eso no está, ese deseo del hombre común de querer ser extraordinario, también desaparece, porque solo conoce la medianía y el hombre juzga la realidad en función de lo que él es. Entonces, si no vemos lo extraordinario, jamás vamos a comprender lo extraordinario. Es gracias a que existe lo extraordinario que decimos, no, para, mira, la medida de la bondad no es el poco bien que yo hago. Mira a este hombre, todo el bien que hace y todo lo que se sacrifica. Entonces, sin eso, ¿en qué caemos? Bueno, en una constante y continua, progresiva y concatenada degeneración moral que termina en nihilismo, relativismo, el hombre como fundamento y fin de todo. Y no es el hombre el fundamento y fin de todo, ese es el sueño de Protágoras, el hombre como medida de todas las cosas. Y lo bueno pasa a ser lo que el hombre dice que es lo bueno, y eso es el sofista trasímaco de la República de Platón. No, lo bueno, lo justo es el derecho del más fuerte. No, para. O sea, estamos reduciendo toda la voluntad del poder, Nietzsche. No es así. Tenemos que volver a esos arquetipos que nos dicen, momento muchachos, acá está el jefe, Cristo, que para mí encarna de la mejor manera el arquetipo de hombre. Está bien, no somos nosotros perfectos como él podía serlo, pero sí creo que es una fiel imagen, un fiel reflejo de lo que nosotros tenemos como fin aspiracional. Tenemos que tender hacia él. Vamos a llegar probablemente nunca, pero tender hacia él. Y vos podés decir, no, pero pará, el Cristo, no sé si era perfecto, se enojaba, sacó los latigazos a los comerciantes del templo. El enojo no es un mal ni es un pecado en sí mismo. Sobre todo cuando se dirige, está bien, mejor dicho, tener enojo contra el pecado, contra la mentira, contra el engaño, contra los abusos, contra todo lo que está mal. Está bien enojarse. Así que
Digo, porque es una crítica que se le suele hacer. Dice, no es perfecto porque se enojó. No, pará. Es la santa ira. Está perfecto. ¿Quién no se enoja con justicia muchas veces? Y, y por otro lado, hay otras personas que sí han encarnado muy bien virtudes heroicas a lo largo de la historia. Te mencioné a Pericles, que habla de esto de la importancia de la isonomía, de la igualdad ante la ley, de la paideia, que es la importancia de la educación del pueblo para que obre el bien también, ¿no? Pero hay figuras como Solón. Solón, convertido en arconte en el 594, si no me equivoco, después de la guerra de Megara. Eh, Creo que sí. Y el tipo asume en una época que la sociedad ateniense estaba por colapsar. Esclavitud por deudas. Era un desastre. Vino, puso orden, puso justicia. ¿Y sabes qué hizo? No se enamoró del poder, se fue. Se fue de la ciudad. El tipo dice, con vía y di que con la justicia y la fuerza puse orden en la polis. Dividió la sociedad no por nobleza, sino por nivel de ingresos, eliminó la esclavitud por deudas. El tipo cargó con todo el peso de hacer eso, porque son cosas que tienen costo político. Hizo lo que tenía que hacer y se fue. No se ancló al poder. Mira qué difícil. Yo creo que es un ejemplo de un héroe político, igual que un Pericles, igual que un Augusto. No es curioso que Cristo decida nacer en el Imperio Romano, ¿no? Así que Marco Aurelio, el sueño de Platón, el filósofo rey, en este caso emperador. Pero hay muchas figuras que creo que lo encarnan. Creo que el Cristo lo encarna de forma inmejorable, porque es perfecto. Entonces, a partir de ahí, sin dudas que hay otros heroísmos. A ver, vos me hablaste un momento de, no es el heroísmo de la espada. Está claro, hay otros héroes que sí lo fueron de la espada, ¿no? Eh, Podemos mencionar muchos. Yo quizá, y vos me decís, no, para, no es un héroe, es un asesino. Yo te voy a decir, San Martín, ¿es un héroe de la espada? Sin duda que es un héroe de la espada. El tipo cruzó los Andes, era asmático, no, héroe. No podemos discutir que era un héroe. Alejandro Magno, mal que tenía este pothos, P-O-T-H-O-S, es un concepto que significa el deseo de alcanzar lo inalcanzable, básicamente, el pothos, que lo guiaba, que buscaba conquistarlo todo, que vence en Isos, en Gaugamela, en Halicarnaso, destruyó a todos los reyes de la tierra, llegó a este lindo y lloró porque no tuvo más que conquistar. Vos lees eso en la historia de él, escrita por Quinto Curcio Rufo, y se te cae el libro en las manos y decís, no, eh, heroísmo puro. ¿Por qué te digo que heroísmo, más allá de lo sanguinario que podríamos decir que es esto? Porque expandió toda la cultura helénica en todo ese territorio, en todo el Asia, en toda la Anatolia, en todo el Asia, y al mismo tiempo fundó más de 70 ciudades, aplicó el sincretismo religioso, no mató a nadie por creer lo que él no creía, se supo adaptar a las religiones de todos los pueblos que iba tomando, y fundó sociedades que, si bien no perduraron mucho luego de su muerte, por ejemplo, uno de los imperios que sobrevivió fue, una de las partes fue el Seleucia, el imperio Seleucia, que van a conquistar la parte norte, o sea, donde estaba Galilea, donde nace, de donde eran la mamá de Jesús, ¿no? Y fundaron ahí la capital que era Séforis. Bueno, y eso nos podríamos meter en otro territorio de por qué los judíos condenaron a Cristo, y en parte es porque tenía una mixtura de, de razas en su interior, y ellos eran como más nacionalistas, y la salvación es solo para nosotros y vos sos impuro. Va más allá de lo que simplemente nos cuentan, hay otros factores de por medio, porque en parte, digamos, era en algún punto posiblemente heleno, ¿no? Por ascendencia helena, por la dominación que tuvo ese territorio y la integración cultural que tuvieron los griegos con los hebreos de la zona, con los fenicios, con los romanos después, etcétera. Y eso para el judío, que es muy etnonacionalista, digamos, era como muy rupturista para la época. Y vino a proponer el Cristo una salvación que estaba por fuera del cerco tribal. Esto está más allá de las 12 tribus, dijo Cristo, y ellos, no, si nosotros tenemos el Dios de Israel, solo de Israel. Y Cristo dice, no, el nuevo Israel es la iglesia, dice después el apóstol Pablo, ¿no? El nuevo Israel es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Todos están llamados a ser hijos de Dios, todos los que crean en el Hijo de Dios. Y quien no me reconoce a mí, al Padre no conoce. Eso es otro factor muy importante. Pero es como que me fui un poco, ¿no? Me fui un poco. ¿Me querés decir algo? Sí, lo quiero llevar a niveles pocho clarísimos y llevar
tips prácticos. Me parece hermoso igual lo que dijiste. O sea, no hay nada que no haya disfrutado de escuchar. Me quedé en lo de Alejandro Magno, como que te empieza a dar ansiedad, ¿me entendés? Así como no puede ser, hermano. El chaval te vivía, no sé si 30 años. 32, 33, sí. Nada. No, y lees como la historia, vi un documental, no leí, pero vi un documental impresionante, sí. Te recomiendo el libro de Anthony Everett. Yo leí el de Quinto Curcio Rufo, es un libro antiguo. Leí el de Anthony Everett, está mucho más documentado porque no eran los mismos, digamos, el mismo nivel de información. Es maravilloso, página por página, te fascina. El tipo en un momento cuando llega a Anatolia, apenas frena el barquito, salta así, clava la lanza en la tierra y dice, bueno, de mano de los dioses, reclamo Asia para mí. Y para, hermano, recién llegaste, no tuviste ninguna batalla. El tipo. O después cuando va a la ciudad esta Gordio, donde estaba la carroza anudada, el nudo gordiano, Sí, sí. digamos. El mito es muy lindo, pero es muy largo, se me va a hacer muy largo si te lo cuento. Pero bueno, quien desanude eso se iba a convertir en el regente de toda Asia. Y Alejandro Magno empieza así, prueba, y todos los generales mirándolo, no puedo fallar, saca la espada, corta el nudo, yo soy dueño de mi suerte, yo soy dueño de mi destino. Son figuras que vos decís, hermano, espectacular. Eso también tiene el heroísmo. Pero también hay otro heroísmo que es silencioso y que está, quizá podemos decir, en la oscuridad. Y te voy a hablar de la Edad Media. Hay gente que te dice, no, la Edad Media es oscurantismo puro. Y yo te voy a decir, no. ¿Y por qué? Cuando el Imperio Romano de Occidente, en el 476, Rómulo Augusto era el emperador, tenía 15, 16 años, no tenía idea de cómo gobernar un imperio tan grande, tan vasto y con tantos conflictos, es depuesto por el líder de los Érulos, Odoacro, que también era miembro de la milicia romana. ¿Qué pasa? Todos los territorios del Imperio Romano empiezan a ser ocupados por tribus bárbaras. Por ejemplo, los visigodos se instalan en Hispania, los francos en la Galia, los anglos, los jutos y los sajones en Britania. Eh, y así se van esparciendo las tribus bárbaras por los lombardos en Italia también, en el norte de Italia, por toda Europa. Y ahí, en ese acto, claro, la cultura y la civilización romana tan bien pulida cae en la oscuridad de los bárbaros, barbárica, salvaje, que no tenían las mismas costumbres, que no tenían los... Entonces, cuando hablamos de oscuridad nos tenemos que referir a eso, a las tribus bárbaras destruyendo una civilización y la iglesia desde los monasterios custodiándola. Porque ¿quiénes fueron los que en la noche con dos velitas prendidas estaban copiando a mano los textos de Plotino, de Aristóteles, de Platón? ¿Quiénes trasladaron el conocimiento, incluso de algunos autores como Avicena, que quizá no eran tan compatibles con lo que era la cultura más occidental, porque eran árabes? Eh, y vos decís, hermano, ellos mantuvieron encendidas las llamas del saber, mientras todo lo demás colapsaba. O sea, oscuridad por un lado y luces por el otro. ¿Entendés? Y esos tipos, muchos no van a recordar sus nombres, de muchos de ellos no se va a saber absolutamente nada nunca, y han sido héroes porque permitieron que cuando llegó la imprenta en el siglo XV con Gutenberg, bueno, tengamos un buen volumen de libros custodiados para después hacerlos conocidos al público en general. Mucha gente critica, no, en la Edad Media el conocimiento era limitado. Por supuesto que era limitado si los libros se hacían todos a mano. Naturalmente iban a ser limitados. Ahora bien, esos libros se copiaban, se glosaban, se iluminaban. Entonces, también son héroes del silencio, son ascetas, son personas que dejaron todos los placeres de lado para servir a Dios, trasladar conocimiento del pasado hacia el futuro. ¿Y qué premio tuvieron? Porque muchos dicen el héroe es el que es héroe para que lo vean, para ser recordado, para trascender a la muerte en un sentido más secular, como para ser recordado. La idea de Aquiles, ¿no? El mito de Aquiles, que le dice, bueno, se le aparece la diosa y le dice, me dijo la diosa que si yo me iba de la guerra, viviría mucho, pero mi nombre no sería recordado. Pero si me quedaba en la guerra, moriría joven y mi nombre sería inmortal. Bueno, es una idea como secular de pasar a la eternidad. Pero estos tipos, nadie los veía. Eran ellos y
el otro grupo de monjes que estaban con ellos y nada más. Entonces, como muy impresionante, muy admirable esa entrega hasta el extremo de toda la vida para, quizá copiaste un libro en toda tu vida, pero bueno, ahí dejaste una semilla para que en el futuro el conocimiento pase a la próxima generación. Qué zarpado. Creo que por ahí estoy muy de acuerdo con ese análisis. Estoy de acuerdo con ese análisis en mi vida. O sea, creo que por ahí caigo mucho y creo que también soy un producto de alguna manera de la sociedad en la cual nacimos. Y creo que hay mucho de eso y hay mucho de eso en mi vida y creo que sería lindo y bueno y virtuoso rectificarlo. De medirme y de medir a otras personas por qué alcanzaron. ¿Entendés? Creo que hay, y es más, quizás es engañosa la correlación de si tenés dinero es porque alcanzaste algo. Y creo que hay ciertas personas que alcanzan el dinero a través de un esfuerzo sobrehumano y eso es muy valorable y muy aplaudible. ¿Para qué? ¿En pos de qué? Creo que siempre caemos en eso, como en pos de qué haces las cosas. Creo que no es necesariamente algo contrapuesto la gloria, los bienes materiales, la fama, el dinero con la virtud. Creo que no es necesariamente contrapuesto. De alguna manera, creo que también el problema es que no es accesible para todos en la misma medida. Ese es otro problema. Sí, déjame ver, sí, quiero ver si lo puedo cerrar y atarlo de alguna manera. Pero bueno, volviendo a este punto, creo que por ahí me guío mucho por lo medible. Creo que caemos mucho. Vos te vas a dormir, hermano, y nadie puede saber qué tan feliz sos. Entonces no podemos competir con qué tan feliz es el del lado, pero puedo competir si sé cuántos seguidores tenés, porque es una métrica, es un número. Si tengo más, gané, si no, no. Plata. ¿Qué auto tenés vos? ¿Qué auto tengo yo? Creo que es mucho de mostrarle a la sociedad en dónde deberías estar parado. Y siendo que también existe la jerarquía, en qué se basa esa jerarquía. Y en el mejor de los casos es a lo que volviste vos, que es mucho de nuestros viejos. De bueno, de no medir a un hombre por sus riquezas, sino por su carácter. Y creo que estaríamos mucho mejor si volviéramos a eso. Me cuesta mucho a mí también, por eso te lo digo. ¿Querés? Dale tranca. Lo podemos cortar. Dale tranca, dale tranca. Bien, volvemos a esto que estaba cerrando de, bueno, de cómo nos medimos de alguna manera, la jerarquía social, como quién está por encima de quién. Y de alguna manera creo que el dinero es un buen proxy, una buena aproximación a eso, en sentido de que si tenés dinero tenés posibilidades de acción y recursos. Y es también medio una forma de ver las cosas en términos biológicos, ¿verdad? Si tenés acceso a recursos, sos más deseables por las mujeres, sobre todo porque creo que los hombres competimos en eso, en el acceso a recursos, en mostrarnos poderosos, competentes y capaces. Las mujeres compiten en belleza, por eso el maquillaje es una industria femenina y no masculina. Quizá más la estética importa más a las mujeres que... Sí. Entonces, en ese sentido, creo que sirve para eso, creo que negarlo es negar una parte de la realidad. Creo que no debería ser, en el ideal y en el mejor de los casos, la principal guía de tu éxito como persona o de tu valor intrínseco. Creo que volviendo a el valor intrínseco, acá lo podemos debatir. El valor intrínseco es para todos igual, incluso si son pecadores, incluso si cometen actos aberrantes, o el valor intrínseco también es dependiente de tus acciones y de qué tan virtuoso seas. La insistencia de que todos estamos hechos igual a imagen y semejanza de Dios implica que todos somos igual de valiosos. Incluso si sos el hijo pródigo y estás teniendo sexo y embebido en drogas y volvés en algún momento. Decime cómo lo ves. Creo que tenemos que distinguir dos cosas. Una cosa es la igualdad esencial que todos tenemos, una igualdad esencial porque todos somos humanos y todos gozamos en ese sentido del mismo valor por la dignidad humana que tenemos. Y esto es un concepto que creo que prácticamente ya no se discute, excepto que estés en el vientre de tu mamá o que seas un abuelito que está molestando y te quieren aplicar la eutanasia. Fuera de eso, que creo que son dos extremos que también hay que defender, todos partimos de una misma igualdad esencial. No significa que seamos todos, que gocemos todos de la misma igualdad moral. Y esto es muy claro. Acá en la Facultad de Derecho vas a ver que para aplicar una pena, aunque vos cometas exactamente el mismo delito que yo, el juez nos puede aplicar una condena diferente, en función de distintos factores. Porque a vos, para aplicarte una pena, se establecen criterios como nivel de educación, dónde vivís, o sea, se pondera de alguna manera tu delito con tu situación o tus condiciones.
no lo toman como determinantes, porque si estamos todos determinados y no somos libres, entonces no debería ser responsable de ningún delito. Somos todos responsables de lo que hacemos, pero no en igual medida. Entonces, este es un criterio, creo yo, que aunque dos personas cometen el mismo delito, como moralmente no son iguales, es mucho más reprochable, por ejemplo, que ¿cómo decirte? Que un político robe a que una persona que no llega a fin de mes se lleve una pera sin hacerle daño a nadie de una verdulería. Entonces, igualdad esencial, sí, igualdad moral, no. No somos moralmente iguales. Zarpada discriminación y discernimiento en ese sentido. Me queda más claro. Para cerrar, me interesa que me des como unos tips, ¿sí? Un, un top 5 de acciones heroicas o de guías. Como si, me interesa cerrar como empezamos hablando de el heroísmo y de cómo ser heroico. Y bueno, creo que de alguna manera lo que estamos insinuando es que si actúas de esta manera, vas a ser una bendición para vos mismo y para los demás. Creo que eso es una frase de Abraham, de la historia de Abraham. Pero eso, ¿qué haría que las personas fueran mejores para su propia vida y para los que los rodean? ¿Qué acciones podrían o qué guías podrían tener las personas en pos de actuar de manera heroica y de que su vida sea fructífera para ellos y para la sociedad? Ahora, a mí me encantaría que mi vida sea testimonio para mucha gente y que mucha gente me mire y diga, uy, mira cómo se la jugó. Eh, no por una cuestión de la admiración, sino porque esa admiración que se puede generar causa emulación. Entonces, uno creo que debe ser y convertirse primero en alguien bueno y en alguien virtuoso, partiendo de eso. O sea, sin virtud, nada de lo que hablamos es posible. ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la virtud? ¿Te acordás que la vez anterior que vine hablamos de la virtud? Sí, dame una breve definición. Bueno, síntesis. La virtud implica conocer un bien y ejecutarlo. Vamos a decirlo eso. Lo voy a simplificar de esa manera. Podríamos ampliarlo y recurrir a lo que hablamos la vez pasada, pero la persona virtuosa es la que hace lo que debe. Es la que hace lo que debe. Y yo creo que uno para ser un héroe tiene que hacer lo que debe hacer. Y lo digo mirando a la cámara. Gente, sean héroes. Hagan lo que tienen que hacer cuando deban hacerlo. Eh, en lo cotidiano y en lo extraordinario. Si te toca lavar los platos, hermano, lava los platos. Si tu mamá te pidió que lava los platos, lava la ropa, hacé lo que tenés que hacer. Partiendo de ese punto, una vez que vos seas capaz de hacer de forma automática lo que tenés que hacer siempre, podés intentar aspirar a algo más. Por ejemplo, para mí venir acá, sentarme y decir cosas que quizá a algunos que lo vean les incomode, porque no, habló de Dios o habló de la civilización cristiana como algo bueno, pero es una civilización asesina. Yo vengo acá y digo lo que considero que es verdad, eh, y es cierto, porque es buena, porque funciona, porque es próspera, así que vengo a defender la civilización occidental cristiana. Defienden lo que es cierto, defienden lo que es bueno, no toleren el mal, y a veces toca incluso, y ojalá que ninguno, pero a veces toca dar testimonio de esa verdad con la vida, y mucha gente muere. Hay mártires que murieron ardiendo, cantando. Entonces, bueno, Dios nos libre de eso, pero si nos toca, y bueno, vamos al frente. Un hombre debe hacer lo que debe hacer, las mujeres también, me refiero a hombres y mujeres. Eh, Creo que eso, no sé si son los mejores tips, tampoco había pensado en tips, pero ser buenos, hacer lo que uno debe hacer, defender la verdad, no tolerar la mentira, no tolerar el mal en general, corregir al que se equivoca y, y sobre todo hacerlo con humildad, porque muchas veces las personas identifican sus marcos conceptuales con su propia estima. Por ejemplo, voy a suponer que sos comunista. Perdón, ¿no? Voy a suponer que sos comunista. Y yo, de alguna manera, te demuestro el error teórico en el comunismo. Es un sistema que no es próspero, arruina el sistema de precios, no hay incentivos para producir, siempre terminó en masacre. Y vos no querés aceptar que eso es erróneo porque tu estima depende de que vos te identificás, o sea, tu identidad es ser comunista. No es ser una persona que tiene ideas comunistas que pueden cambiar, no, es que yo soy y me autopercibo de esta manera. Entonces, esa forma de corrección no suele tener buenos frutos, porque la identificación de uno mismo con esas ideas tan fuerte, hay que hacerle notar a las personas, che, mira, vos tenés estas ideas, vos no sos esto, vos sos mucho más que esto, y vos podés modificar esto y vas a ser todavía mejor.
¿no? Es como la falacia y el argumento ad hominem, ¿viste? Atacar a la persona, no, ataquemos a las ideas, pero haciéndole saber a la persona que no estás atacando su autoestima, sino que por la estima que le tenés, le haces notar que las ideas son erróneas. Ya depende de la persona si lo toma o no. Y otra cosa, cuando yo te mencioné esto de reivindicar el ideal heroico y te hablé de los héroes antiguos o de Cristo, de la Edad Media, que también hay muchos héroes, como dijimos, no te estoy diciendo eh, hay que traer la Edad Media de nuevo. No te estoy diciendo restauremos la Edad Media y el sistema feudal, te estoy diciendo restauremos la jerarquía que existía en esa época, donde la cruz era el norte, donde la cruz era el norte. Porque lo que hemos perdido, más allá de esas instituciones, es la cruz, el arquetipo, como empecé diciendo. Entonces, restauremos la cruz y creo que muchas cosas van a estar mejor. Y hay por lo menos yo estoy viendo una especie de despertar teológico, religioso nuevo, porque veo mucha gente joven interesada en temas de religión o en conocer sobre Dios en general. Así que eso yo lo celebro mucho. De hecho, en tus entrevistas he visto mucha gente mencionando a Dios y me llamaba la atención gente joven. Y creo que lo celebro mucho y es parte de un cambio porque la gente ha notado que por donde vamos no vamos bien. Entonces, tal vez si restauramos ese bien perdido, podamos restaurar un poco la grandeza que tuvimos como civilización occidental, no teniendo vergüenza de lo que somos, sino orgullo de lo que fuimos y que seguimos siendo, porque todavía lo somos, aunque muchos nos lo hayamos olvidado. Hermoso. Qué felicidad, qué alegría de estar vivo y tener la edad que tenemos. Porque quizás la generación que pasó, tengo hermanos de 6 y 9 más grandes que yo, y creo que ellos, y quizás un poco más, hace 10 15 años, se comieron toda la desmoralización de nuestra sociedad es horrible, nuestra sociedad merece perecer y ese tipo de cosas. La despoblación, somos demasiados en el mundo y toda la desmoralización de la sociedad. Y celebro que seamos jóvenes y de que estemos viviendo y tratando de encarnar esta revivificación de nuestra sociedad y de nuestra civilización. Y espero que seamos suficientes y espero que lleguemos a tiempo. Sí, Porque no, el tiempo no es infinito en ese sentido y solamente podemos sobrevivir si actuamos de manera en la cual eso sea factible. Así que... vi- la bomba está por explotar. En Europa ya se lo es. Pero sí, como decís vos, estamos a tiempo todavía de poder cortar el cable rojo y salvar lo que queda y volver a florecer. Sin olvidar, y creo que con esto cierro, que como dijo C.S. Lewis, hubo una vez en el mundo un pesebre y en ese pesebre algo más grande que el mundo entero. Antes de irme, antes de dejarte ir, me interesa mostrar que me regalaste algo. Estoy muy agradecido que me hayas regalado lo que me regalaste. Así que lo voy a traer a la cámara y me interesa que me cuentes un poco. Te voy a hacer el final que todos tienen, que es cómo te encuentran en redes sociales y cuáles son tus redes y si querés ser encontrado, si quieres promocionar algo. Así que pasemos por toda esa etapa y ya cerramos y ya te dejo ir, que tenemos tiempo limitado. Así que, Gastón, has tenido la gentileza, y no sé si sos la primera persona, pero creo que sí, hermano, en traerme algo siendo un invitado. Así que déjame que lo consiga acá adentro de mi mochila. Yerba Mate León. Yerba mate león. Contame un poco de qué va. Lo voy a acercar a la cámara si se ve. Y contame un poco de qué va. A ver. Excelente. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde salió? ¿Qué es hoy por hoy? Tómatelo como un regalo de Navidad. Lo primero que te digo, espero que la disfrutes. Mira, esta yerba, la historia es así. Tengo un muy amigo mío de toda la vida, cuya familia es misionera y producen yerba hace añares. Ellos se dedican a eso. Y bueno, ahora con el nuevo gobierno, que se han flexibilizado algunas cosas, se han animado a sacar esta marca de yerba y es riquísima. Método barbacoa de secado, no sé si sabes lo que es el secado ahumado de la yerba, así que tiene un gustito ahumado espectacular, altísima calidad, tiene 14 meses de estacionamiento, compáralo contra los meses de estacionamiento que tiene cualquier yerba comercial, son muchísimos más, así que es una yerba de hiper premium, hiper calidad y la vas a disfrutar ya sea con mates o tererés, así que dale para adelante. ¿Cómo encuentran las personas que quieren comprar esta yerba? ¿Cómo la encuentran? En Instagram como yerba mate león, así como suena, y a
través de ahí tomamos los pedidos y mi amigo es el que maneja el Instagram, así que él va a coordinar con ustedes lo que es el envío, porque hacemos envíos dentro de Córdoba, fuera de Córdoba y también hemos enviado incluso a China, México, etcétera. Sí, así como suena. Envíos a donde sea que estés. A donde sea que estés, ahí va, ahí va. Pero bueno, siempre que es hacia afuera, tratamos de que sea un volumen grande para que justifique todos los trámites que tenemos que hacer para enviarlo. Bien ahí. Gastón, ¿cómo te encuentran a vos si te quieren contactar? O si quieren saber más de vos, ¿dónde te encuentran? Si querés promocionar, no es obligatorio, pero si querés que te encuentren, ¿cómo te encuentran? En Instagram estoy como @gaston.pf, de Pérez Fernández, ese es mi apellido. Así que estoy ahí, no soy el más fanático de las redes sociales, creo que ya te lo había dicho, pero creo que las voy a empezar a activar un poco porque estoy escribiendo bastante y voy a empezar a hacer quizá algunas publicaciones por ahí de lo que voy a sacar antes de publicarlo, probablemente por Amazon, porque más sencillo. Bueno, hablaremos de eso la próxima vez que venga. Estoy muy interesado en qué va a ser tus próximos años y en qué va a desembocar todas estas inquietudes y todas estas ideas. Hay tantas cosas ahí. O sea, la computadora la tengo llena de archivos, pero llena de cosas que me siento un día. Para mí, un día sin escribir es casi un día perdido. No tanto como un día sin leer. Para mí, leer es más importante que escribir, pero uno tiene que hacer algo con lo que lee. Yo te dije, leo un libro por semana, te mostré el cuadernito donde resumo los libros que leo. Eh, no sabes lo que gasto en cuadernitos porque, gracias a Dios, heredé la biblioteca de mi abuelo, porque si tuviese que comprar los libros, no habría forma. Pero creo que está bueno también poder poner por escrito lo que uno aprende, cómo uno lo entiende y de distintas maneras. Por ejemplo, he probado los relatos, he probado los ensayos, me gustan más los ensayos tipo teóricos, más filosóficos, bien documentados, mucho pie de página, pero entendí y tengo alumnos que les he hecho leer cosas de las que yo escribo, siempre aprobadas por el colegio, no es lo que a mí se me ocurra, ¿no? Que con el relato también se aprende mucho y es muy divertido. Entonces he hecho relatos así un poco satíricos, pero bueno, que tienen su moraleja, una moraleja así positiva. Y por ahí uno enseñando así se aprende más fácil. Creo que eso es la función de la moraleja, es esa, enseñar que sea sencillo y que sea divertido. Hermano, zarpado. Gracias por venir, gracias por tus palabras, gracias por hablar conmigo esta tarde. Ha sido un gusto, hermano. Muchas gracias. Feliz Navidad. Igualmente, hermano.